ellos quieren combatir la homosexualidad como una enfermedad, como algo que curar, ok, llevan a que vos empieces a odiar la homosexualidad. Yo todas las mañanas me levantaba y oraba a Dios pidiéndole que me curara y que me ayudara a no pecar, porque sabía que era muy difícil. Hay campos donde llevan a jóvenes LGBT a jornadas muy intensas, donde hay cuestiones de punición, de castigo. Lo que hacen mediante esta terapia es destruir lo poco que te queda de autoestima. Dios ama al homosexual, pero condena a la homosexualidad. Y es irreal. Desde que yo tengo uso de razón, los fines de semana y muchísimo de nuestro tiempo compartido era en la iglesia. Pero ya alrededor de los 15 años yo ya me empiezo a dar cuenta que sentía atracción por otros varones y obviamente eso dentro de mi familia y desde mi iglesia y mi comunidad era totalmente inviable. Y resulta que había venido a hablar a la iglesia a la que yo iba una persona que era psicólogo y que él decía que había salido de la homosexualidad. A raíz de eso es que yo, con toda mi historia, digo, bueno, voy a intentar conectar con él, a ver de qué se trata esto, a ver si yo también puedo hacer algo parecido. Yo ahí justo entre los 18 y los 19 es que me contacto con él para empezar terapia y ver un poco, bueno, de qué se trataba esto de ex-gay, ¿no? De qué era. Más o menos al mes de estar yendo, de manera individual, me comentó que le parecería muy bueno que me sumara a un grupo que tenía, o sea, una terapia como grupal, en donde había muchas personas que tenían edades similares a las mías, o sea, en realidad eran todos más grandes, pero bueno, más o menos, que pasaban por situaciones del mismo estilo y que, bueno, era una manera como de compartir y de ayudar, digamos, en este proceso de, como ellos después lo presentan, de restauración, ¿no? Ellos vendían, digamos, estas prácticas como restaurar tu sexualidad y cambiar una sexualidad que estaba enferma o que estaba destruida en la heterosexualidad. En todos los países existe algún tipo de práctica que podría considerarse una terapia de conversión, es decir, acciones sostenidas en el tiempo, que puede ser con contenido pseudocientífico, religioso o de otras características, con el objetivo de cambiar la orientación sexual o la identidad de género de las personas LGBT. Objetivo que no se puede cumplir, pero en el proceso se daña la salud psicológica, la salud física de las personas que son sometidas a estas prácticas. En Argentina se aprueba en el año 2010 la Ley de Salud Mental y Adicciones. Esa ley en el artículo 3 incluyó la prohibición de hacer diagnósticos en base a la identidad de género y orientación sexual de las personas. Intrínsecamente se entiende que en base a esa prohibición no debería existir la posibilidad de que se generen las terapias de conversión, pero muchas veces ciertos espacios clínicos, ciertos espacios de la salud mental y en sí todos los espacios que generan esas mal llamadas terapias de conversión buscan la forma de dibujar el diagnóstico en base a preexistencias y de esa forma poder internar a las personas. No es una enfermedad, entonces no hay nada que curar ni nada que modificar. Hay que tratarlo exactamente igual que la heterosexualidad. En 1973 la American Psychiatric Association quitó la homosexualidad del DCM. El DCM es el manual con el que diagnosticamos usualmente psicólogos y psiquiatras, es decir, que lo despatologizó. Y en 1990 la Organización Mundial de la Salud también quitó a la homosexualidad de la clasificación internacional de las enfermedades. Quiere decir que ya hay un primer problema. Están ofreciendo una terapéutica algo que ya hace mucho tiempo no se lo entiende como una expresión patológica o un cuadro clínico, sino como una variante más de la sexualidad. Cualquier grupo de personas que intente realizarlo
estaría cometiendo una conducta antijurídica. Y si bien no hay un delito específico del derecho penal, esto sí generaría múltiples consecuencias legales que son también importantes tener presente. En primer lugar, afecta un derecho personalísimo de la persona que es sujeta a este tipo de terapias, con lo cual hay un daño injusto que merece una reparación. Se da un material de lectura que siempre era patologizar la homosexualidad y todo el material rondaba, digamos, en intentar explicar el porqué y después dar algunos mecanismos o algunos pasos a seguir para intentar cambiar esa orientación sexual. Todo estaba mal porque para nosotros hasta masturbarse era pecado, entonces era como que estaba todo prohibido. En realidad, eso tiene unos efectos muy nocivos en la salud mental de las personas LGBT, sobre todo los más jóvenes. Semejante a las cuestiones postraumáticas y más, o sea, tienen secuelas muy graves. Y fui al primer retiro que se hizo en Córdoba y bueno, era bastante particular, bastante peculiar. Era como para nosotros mucha también tentación en el sentido de estar en todas personas que están pasando por lo mismo, encerradas en un cuarto, de pronto verte con un montón de chicos, tenías las duchas ahí, era como que estaba todo muy raro, no podías desnudarte en frente de otra persona, o sea, ropa interior sí, pero no estar completamente desnudo. Cuando tenías que ir a bañarte, tenías que ir con la toalla y una vez que ingresabas a la ducha, recién ahí desnudarte. O sea, había determinadas como normas de convivencia, pero así todo ya era bastante, digamos, de tentación, digamos, para nosotros estar ahí. Y muchas personas piensan que estas terapias de conversión son cosas del pasado. O nos pasa también encontrar a sobrevivientes de estas prácticas que no se habían dado cuenta que habían sido sometidos a ellas. Lo que hacen mediante esa terapia es destruir lo poco que te queda de autoestima. Ofrecen una cosa que no tienen evidencia científica. No hay ningún tipo de evidencia científica rigurosa de que ningún tipo de intervención ni pseudotratamiento puede hacer que las personas pasen de ser homosexuales a heterosexuales, ni tampoco heterosexuales a homosexuales. Si un profesional de la salud mental sugiere que hay algo mal con tu orientación sexual o tu identidad de género, o ya sea que te dice que si sos lesbiana y no tenés sexo con hombres vas a ser infeliz en toda tu vida, porque aparecen así, ¿no? Se caracteriza a veces menos indirectamente buscando un subterfugio a lo que define la ley. Yo no te estoy diagnosticando, no digo que vos porque seas lesbiana seas una enferma, pero nunca vas a ser feliz. El enfoque que debe primar es el enfoque preventivo. No solo castigar cuando estas prácticas se generan, porque ya en muchos casos el daño está hecho, sino cómo evitamos que estas prácticas se generen. Y el enfoque preventivo incluye, por ejemplo, el asegurar que las políticas educativas generen espacios de tolerancia, la diversidad y de convivencia desde la escuela. Mientras que yo estuve en esa frecuencia, yo tuve el apoyo de todos. De mi familia, de la gente de la iglesia, era como que era casi un héroe que miraba a esta persona que es capaz de someterse al designio de Dios y de dejar al lado sus propios deseos por tal de cumplir con lo que Dios quiere o lo que la Biblia dice. Terminados esos primeros 2 años, sí lograba, digamos, durante, ponele que 6, 8 meses, reprimirme, ¿no? O sea, bueno, nada, ya era como lo máximo. O sea, que para mí ya era un montón. Sí, trabajan mucho sobre la destrucción de la autoestima. Y eso lleva a depresiones mucho más fuertes, pulsiones suicidas mucho más potentes. Y la verdad que por eso es que son pocos los sobrevivientes de las terapias de conversión que tienen voz como para poder hablar y decir qué es lo que pasaron en esas terapias. Básicamente, muchas veces, efectivamente, en población LGBT se encuentran más indicadores de problemas de salud mental, ya sea depresión, ansiedad, pero en general el origen de ese problema viene no de la condición, sino del contexto. Y en ese contexto, en un contexto ya sea familiar, social, laboral,
en donde la persona esté expuesta a estigmatización, exclusión y discriminación, la terapia, estas pseudoterapias de conversión pueden intensificar esos efectos e incluso pronunciándolos. El sentimiento ese era, no se lo decía a nadie, o sea, la culpa era inmensa. Era muy fuerte porque de verdad que yo sentía que estaba gastando mi vida en intentar cambiar, con lo cual cuando me pasaban estas cosas estaba lo ambiguo de obviamente lo prohibido y el placer y el deseo, pero instantáneamente en cuanto terminaba era la culpa de decir otra vez estoy en la misma y ya sé que esto, o sea, era como que otra vez ir y confesar. Hoy las herramientas para perseguir penalmente a una persona que realiza esa práctica de hostigamiento, de tortura, ¿sí?, están, pero es un caso que hay que construir y no hay jurisprudencia todavía. Yo siempre fui mucho de mover las manos, de gesticular, no. Postura, quietito, no mover mucho las manos. La voz, si la puedes colocar como un poquito más ahí, mejor. Cuando yo empecé casi no tenía barba, me empezó a salir la barba, ponerle bien, la barba sí, suma, porque da rasgos más masculinos. Colores, música, y lo peor, ¿sabes qué? Lo peor que me pasaba de a veces ir a algunos campamentos, no retiros, los campamentos más generales, y de cruzarme con gente de estos ámbitos que me decían, ay, che, qué bien que te queda la barba, estás más masculino. Y nada, hoy lo pienso y digo, o sea, nefasto, ¿no? Además de esta situación, la persona que lo practica o el lugar donde esto se hace son establecimientos sanitarios, están alcanzados por numerosas disposiciones de la Superintendencia de Salud, del Servicio de Salud de la Nación. Entonces hasta pueden perder la habilitación para poder ser miembros del sistema público de salud. En el caso de grupos religiosos o grupos que tengan alguna habilitación en el Ministerio de Culto, la situación es exactamente lo mismo. Esto no puede ser realizado, y si es realizado en contra de los derechos de los afectados, y esto se puede determinar, va a tener consecuencias, además de legales, administrativas. Otra vez, fueron 2 años más y ¿qué pasa? Sigo en la misma. En una de las charlas con uno de los líderes, yo ya ahí sentí que de hecho otra vez me responsabilizó a mí como que no tuve fe o que era un problema mío, y yo ahí ya sentí como que tocó como un punto en el que dije, no, pará. Yo ya no daba más, literal. O sea, el gasto psíquico había sido como infinito. Cuando empecé un poco a estar en esta frecuencia, me convertí en una amenaza porque es como que, bueno, ya pasé de ser el que estaba, digamos, en proceso de cambio a ser el que cuestionaba. Y obviamente que eso no iba a ir por buen puerto. Y yo a uno de los líderes le dije, che, si yo te dijera que está todo bien, que Dios te da el pulgar arriba, ¿vos seguirías estando con tu pareja? Y me dijo que no. En mi caso, por suerte, no llegó a mayores, pero bueno, sí tuve conocidos, digamos, de personas que entraban en temas de ansiedad o depresión importantes, personas que se lastimaban, o incluso personas que se han quitado la vida en cuanto al odio que generaron de sí mismos. O sea, seguí haciendo terapia, pero bueno, cambié obviamente a otros terapeutas que justamente me ayudaran un poco en mi nuevo proceso, que era básicamente intentar aceptarme, ver cómo transitaba en ese momento mi salida del closet. O sea, no pensé igual que iba a ser tan duro. O sea, fue peor de lo que imaginé. Todo mi lado oscuro quedaba atrás y yo empezaba a ser feliz.